Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues hoy tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 23, como el texto que vamos a estudiar, y comienza la palabra del Señor diciendo así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Vemos que el capítulo 23 comienza con las palabras finales de David, pero también vemos que es un poema, por así decirlo, ¿no? Y es un poema que nos habla de en quién ha confiado David y en dónde está su esperanza. Si nos damos cuenta, el escritor del segundo libro de Samuel, en el primer versículo, va a dar los títulos que le dan a David, los miembros del pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Las palabras del hijo de Isaí, del varón que fue levantado en alto, también va a decir el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, ¿no? Esos son los títulos, es la presentación. Y vamos a pensarlo así. Lo que está haciendo el escritor del segundo libro de Samuel, capítulo 23, es decirnos con quién estamos tratando o quién es el que está hablando, quién es el que va a escribir. Y entonces le marca por mucho, primero, el hijo de Isaí, lo que muchas veces habíamos escuchado a los benjamitas hablar, pero en esta ocasión, hablándolo de Dios lo levantó desde ser un pastor, desde lo más pequeño. Y esas partes son hermosas para nuestras vidas, porque si nosotros lo pensamos, no se trata de la posición en donde yo comencé cuando Dios puso sus ojos en mí, es sobre cómo Dios ha estado llevando mi vida. Después de eso vemos el segundo título, es el que fue levantado en alto. Y es justamente lo que estábamos diciendo, no es mi posición personal, sino es Dios que es el que levanta nuestras cabezas, es Dios el que nos lleva en alto. Y ahora nosotros podemos saber que el Señor es el que nos ha levantado, el Señor es el que nos ha sustentado y el Señor es el que ha obrado misericordia en nuestras vidas. Después de eso dice el ungido del Dios de Jacob. Esta parte del ungido debemos recordarlo como aquel que se unge es para rey o para sacerdote y Dios unge a David. Esto quiere decir que Dios lo escoge, ¿no? Dios nos ha escogido y eso es hermoso también. Y luego termina diciendo el dulce cantor de Israel. Como lo conocen, no es tanto como el hombre de guerra, el hombre de conquista, el hombre que huye, sino el hombre que canta, el hombre que alaba al Señor, el hombre que enfrenta los problemas yendo con el Señor con gozo y diciendo, porque no me he hecho yo, sino Él es el que me ha hecho. Y esta parte es necesaria recordarla cada día de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros queremos enfrentar las batallas que tenemos a través de enojo, a través de tristeza, a través de ira, pero necesitamos llevar todo eso al Señor, todo lo que nos está pasando.
Y cuando vamos con el Señor y tenemos una relación con Él, la palabra nos enseña que Él cambia nuestra tristeza en gozo. Entonces, nosotros podemos ir con Él y salir de la presencia de Dios después de haberle entregado nuestra necesidad, nuestra dificultad, nuestros problemas, nuestras ansiedades transformados, animados, sabiendo que Dios está con nosotros y que lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y de hecho lo vamos a encontrar cuando David habla en el versículo 2. David comienza diciendo, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Este versículo me llama mucho la atención porque lo que David está diciéndonos ahora es que el Espíritu de Dios ha quedado por su fiador, que es su respaldo, por así decirlo, ¿no? Entonces, Dios mismo está respaldando la vida de David y no solamente respalda su vida, sino que dice, su palabra ha estado en mi lengua. El Señor me ha hablado, el Señor ha estado conmigo, el Señor me respalda, es el que, por así decirlo, apadrina mi vida. Y esa parte es hermosa, porque si lo pensamos, pasa lo mismo con cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y David dice, y su palabra ha estado en mi boca, en mi lengua, ¿no? Que la palabra de Dios abunde en nuestras bocas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Eso debe de ser una necesidad. Versículo 3 que ya leímos hace rato dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Cuando tú y yo leemos estos versículos, vemos la esperanza de David. David no está hablando de sí mismo, sino que está diciendo, Dios me habló y me dijo que va a venir un hombre justo que gobierne entre los hombres. Ahora, si tú y yo nos vamos al Salmo 72, nos encontraremos que es un salmo que se escribió hacia Salomón. Entonces, vamos a leer este salmo, por favor, vamos, Salmo capítulo 72. Y vamos a encontrar lo que nos va a decir. Fíjate, si tu Biblia tiene título, va a decir el reino de un rey justo y luego va a decir abajo para Salomón. Y entonces comienza el Salmo 72 en el verso 1 diciendo, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Vamos a detenernos en estos 4 versículos del Salmo 72. Y si nosotros lo leemos y leemos que dice para Salomón, podemos pensar, tanto David como el pueblo de Israel muy probablemente están pensando que el rey que se va a levantar es Salomón. Y entonces en el Salmo 72 se habla de un rey ideal, ¿no? De un rey que viene y entrega justicia, un rey que trae paz, un rey que juzga rectamente, un rey que salva. Pero cuando vemos la historia, y lo vamos a ir viendo más adelante en Reyes, de Salomón, nos vamos a encontrar que sí, es un rey sabio, pero es un rey que cae porque es un rey falto. Entonces, ¿no era Salomón a quien Dios le había prometido a David? Y la respuesta es no. Quien le había prometido Dios a David, parte de su linaje era realmente a Jesús. Y cómo lo describe David es algo que a mí me asombra, porque dice es el que va a gobernar con el temor de Dios será como la luz de la mañana. Y ese es Jesús, que resplandece en nuestras mentes, en nuestros corazones, como la mañana. Pero no solamente eso, sino que dice, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cuando tú
de repente sales en la mañana y te da el calor del sol, y sientes rico. Eso es lo que Dios a través de David nos está diciendo, ¿no? Cuando tú y yo vamos a Cristo, podemos recibir su calor, su ternura, su cuidado, saber que Él está con nosotros, pero no solamente se queda en eso la descripción, sino que dice como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Una lluvia que es benéfica, una lluvia que es buena, una lluvia que permite que lo que se ha sembrado germine y tenga vida. Y eso es el Señor, germinando vida en nuestras mentes, germinando vida en nuestros corazones. Y entonces, en el versículo 5 hace un cambio David y dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y deseo. Entonces vemos David diciendo, yo sé que he fallado, yo sé que voy a seguir fallando mientras viva, yo sé que mi familia va a seguir fallando, pero la promesa de Dios de que se levantará un rey justo es más que suficiente para mí. Y esa promesa que David tenía, que se levantaría y que sería de su linaje, nosotros ya la hemos visto cumplida. Nosotros podemos confiar en lo mismo, aunque todavía el Señor no haga florecer toda nuestra salvación y deseo. Porque probablemente en este momento David está pensando en que todavía no ha acabado en contra de los filisteos, en que todavía tiene problemas dentro del reino, en que todavía hay cosas en su corazón con las cuales está batallando. Y David está, Señor, todavía no ha florecido todo mi deseo, todo lo que yo deseo ver, que es tu gloria, no lo he podido ver. El poder ser santo como mi Dios es santo, no lo he podido hacer, pero tú eres fiel para conmigo. Y eso es algo hermoso, que Dios es fiel para con nosotros. Y entonces, versículo 8, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, ¿no? Y cambia nuevamente el tema y dice, bueno, yo confío en el Señor, yo tengo mi esperanza en Él hará florecer mi salvación, Él vendrá, Él hará, Él transformará, Él pondrá rey justo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieran conocer al Señor, que no quieran vivir conforme al Señor? Y David termina diciendo, los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Y de hecho vemos, son cosas indeseables, ¿no? No lo puedes tomar con la mano, son personas difíciles. Y lo único que se puede hacer cuando una persona decide dañar, lastimar, actuar de mala manera continuamente y rechazar a Dios, lo que va a pasar es que va a ser echado al fuego. ¿No? Y no lo digo yo, no es que yo quiera decir, mira, si tú no obedeces a Dios, esto te va a pasar. No, es la sentencia que Dios ha dado y que David a través del lenguaje poético nos dice, ¿no? Entonces tú y yo podemos ser de esos como David que están agradeciendo a Dios porque reconocen que Dios está actuando y que Dios va a actuar a través de sus promesas, o podemos ser como aquellos que no confían en Dios y que se alejan y que endurecen sus corazones y al final ser echados al fuego. Esa parte es tremendamente dura en contra de aquellos que se alejan de Dios. Pero después de este poema, que es parte de los epílogos del segundo libro de Samuel, vamos a encontrarnos con una porción en el capítulo 23 bien interesante, porque vamos a encontrarnos imágenes de quiénes eran los que habían estado acompañando a David durante todo el tiempo de su vida, durante los momentos difíciles. Y ahí podemos nosotros pensar quiénes me están acompañando el día de hoy a través de los momentos difíciles, quiénes son los que Dios ha puesto a mi lado para pelear las batallas. Y entonces, en el versículo 8
comienza el texto diciéndonos, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y aquí entonces nos vamos a encontrar con los valientes de David. Ahora, no siempre tuvieron el nombre de valientes. Y eso es algo bien importante de entender. Porque no siempre tú y yo hemos tenido el nombre de salvos por gracia, no siempre tú y yo hemos tenido el nombre de amados, no siempre hemos tenido el apodo, por así decirlo, de los santos, de los justos, de aquellos que caminan rectamente. De hecho, cuando se encuentran estos hombres con David, su primer encuentro, nosotros lo vamos a ver en el primer libro de Samuel. ¿Y cómo son estos hombres en el primer libro de Samuel? Bueno, debemos recordar en el capítulo 22, versículo 12 del primer libro de Samuel, la descripción que se hace de los que se juntan con David en la cueva de Adulam. Y la descripción es, eran hombres que estaban endeudados, eran hombres eh, que estaban afligidos y que estaban amargados de espíritu, ¿no? Entonces, esta parte es tremenda porque vemos el cambio que hay de personas que han caminado bajo la voluntad de Dios juntas. Y hoy vamos a ir viendo imágenes de cómo Dios los ocupa y podemos pensar que es lo mismo que Dios hace con la iglesia el día de hoy. Dios ha reunido a gente afligida, ha reunido a gente endeudada, ha reunido a gente con amargura de espíritu en diferentes lugares y los ha reunido para glorificar su nombre, para alabarle, pero también para transformarlos. Y nos ha llamado su iglesia. Y entonces cuando tú y yo convivimos en armonía en el Señor, vamos viendo que el Señor nos transforma de afligidos, endeudados y amargados a ser valientes, esforzados. Y el primero que dice el versículo 8 es José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Dino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Aquí vemos a uno que había sido afligido, endeudado y amargado, pero que transforma su carácter el Señor. Y vemos, ¿no? Se enfrenta contra sus enemigos. Ya no estaba pensando, híjole, qué mal me está yendo, qué difícil es mi vida, ¿por qué me puso Dios aquí? Como muchas veces algunos de nosotros hemos llegado a pensar, sino que Él dice, ok, me fortaleceré en el Señor y yo iré y pelearé la batalla. Y Él mata a 800 hombres en una ocasión. Versículo 9, vemos a otro que se llama Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Fíjate la historia de Eleazar, el hijo de Dodo. Tenemos que Eleazar junto con David sale a la batalla junto con otros capitanes y el ejército, pero cuando el ejército ve la cantidad de enemigos, lo que hace es irse, se alejan de ellos, pero quedan solamente estos cuatro hombres. Y dice el versículo 10 que éste se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín, ¿no? Y vemos ahora a un Eleazar que no se desanima cuando ve que otros no están, no se desanima cuando ve que otros huyen de la batalla. Y muchas veces nos ha llegado a pasar que vemos que otros están alejándose de Dios y nos desanimamos o vemos que están pasando cosas y nosotros decimos, híjole, no, no voy a poder. Y lo que hace Eleazar es salir a la batalla y pelear hasta que se cansa.
de tal forma que la mano le queda acalambrada y le queda entumecida y dice el texto que la espada se le quedó pegada a la mano porque no podía abrirla y tal vez les ha pasado que están haciendo algo y de repente ya están tan cansadas sus manos que se empiezan a acalambrar o hay veces que ya se te queda así, ¿no? Yo me acuerdo cuando he utilizado martillos o marros, macetas, cuando estás golpeando a algo, llega un momento en donde ya terminan tus manos acalambradas de tanto golpe y así acaba la mano de Eleazar, ¿no? Y él batalla y fíjense que dice la escritura que no, Eleazar no ganó, el que dio la victoria fue Dios. Y muchas veces, a pesar del desánimo, a pesar del cansancio, a pesar de la debilidad, a pesar de tener pocas probabilidades, nosotros debemos de esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. No en preocuparnos si otros están haciéndolo o no, no en enojarnos porque otros se van. De hecho, si nosotros lo pensamos, lo que va a pasar con Eleazar es que después de que ellos ganan, va a regresar todo el pueblo y va a regresar a recoger el botín. Y nunca falta las personas que son así, personas que de repente llegan en un momento a nuestras vidas y cuando ven problemas se alejan y cuando regresan es porque vieron que estamos bien. Pueden ser personas aún de nuestra casa, de nuestra familia, pueden ser personas de la iglesia que de repente se alejan y regresan cuando ven que, ah, no, mira, sí, me acuerdo cuando estaban haciendo esto, ¿no? Y quieren tener los beneficios. Y algo que me encanta de Eleazar es que a él no le importa que tomen el botín porque Él ha hecho la voluntad de Dios y estas batallas que estos hombres están viviendo las van a ir recordando. Y yo creo que el día de hoy nosotros ya tenemos historias dentro de la iglesia que podemos ir recordando de cómo Dios ha suplido, de cómo Dios ha sostenido, de cómo Dios ha hecho cosas en nuestras vidas y podemos ver y necesitamos entonces hacer como Eleazar y pelear con todas nuestras fuerzas en contra de aquello que el Señor nos ha mandado a pelear. Versículo 12, perdón, 11, dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Vemos que el pueblo huye, ¿no? Y esto es constante. Y me llama mucho la atención porque muchas veces los que están al frente del ejército, los que están enfrente de la familia, pueden empezar a pensar, híjole, pero es que mi familia como que no quiere caminar hacia el Señor, no se ponen las pilas. Y tú y yo necesitamos entender que otros necesitan ver que tú y yo estamos amando al Señor, estamos sirviendo al Señor, estamos obedeciendo al Señor, a pesar de que las circunstancias se vean muy difíciles, porque entonces ellos van a aprender y van a replicar. Pero entonces Sama ve que ellos se van, están ahí en el terreno de lentejas y dice en el versículo 12 que él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Fíjate qué dice al último, y el Señor dio una gran victoria. Las victorias de estos tres hombres no han sido porque ellos sean buenos, ellos sean fuertes, han sido porque Dios está con ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Aquí vemos que hay un cambio. Después de la narración de estos tres principales líderes valientes del ejército de Israel, se abre un paréntesis, por así decirlo, y vemos parte de una historia cuando David estaba en Adulam,
cuando David estaba en batalla y vemos que está en contra de los filisteos. Y dice que David, versículo 14, entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Los filisteos habían tomado el lugar de donde era David. Los filisteos habían tomado Belén y entonces David estaba buscando recuperarlo. Y mientras él está intentando recuperarlo en el ajetreo de la batalla, yo me imagino que ha de haber hecho muchísimo calor. Él recuerda cosas de su infancia muy probablemente y cómo él iba y tomaba agua fresca y sabrosa a las puertas de la ciudad y se le ocurre decir lo siguiente. Fíjate, versículo 15. David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿No? Y ahí hay tres hombres, probablemente los tres que acabamos de ver. Y están estos tres hombres escuchando lo que David pide. ¿Quién me diera a beber del agua? ¿No? Y entonces estos tres, dice el versículo 16, que irrumpieron por el campamento de los filisteos. No habían podido tomar la ciudad de Belén, pero estos tres hombres deciden descender al campamento de los filisteos y lo que van a hacer es sacar agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la llevaron a David. Y llegan con David y dice el verso 16 que él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo, lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Vemos el amor que tienen estos hombres por su líder. Vemos la valentía, el arrojo, la fidelidad. David dice, oh, ¿quién me diera de beber? Y lo dice con vehemencia, ¿no? Y vemos entonces cómo estos tres hombres aman de tal forma a David que deciden arriesgar sus propias vidas y bajan por esa agua. Ahora, cuando tú y yo lo leemos así y vemos que David tira el agua, podemos pensar, qué desperdicio, David, tus hombres bajaron, arriesgaron su vida. ¿Por qué no ni siquiera una gota probaste? O sea, parece un capricho de tu parte, pero lo que David había entendido en ese momento es que un deseo que él había tenido y que él había externado había movido a aquellos que lo amaban. Y muchas veces nosotros enseñamos que debemos tener fidelidad, amor y que debemos de congraciarnos con las personas que están en cierta autoridad dentro de lo que sea, dentro del trabajo, dentro de la sociedad, aún dentro de la iglesia. Pero David sabe que no es así. David sabe que él no puede arriesgar la vida de alguien más por un mero capricho. Y eso es algo que muchas veces nosotros llegamos a hacer. Por un mero capricho podemos presionar a las personas que nos aman por hacer algo que pueda poner en riesgo sus vidas. Y a veces nosotros decimos, me aman tanto, y entonces empezamos a utilizar su amor o empiezan a utilizar nuestro amor como una herramienta y como algo para manipular. Aquí David dice, yo no voy a manipular a mis hombres. Estos hombres son de Dios. Esa sangre, esa vida, ese esfuerzo es de Dios. Y el que merece recibir todo ese amor, toda esa fidelidad, no soy yo, es Dios. Y por eso Él sabe lo que le ha costado a estos tres hombres entrar al campamento de los filisteos, el riesgo que han corrido. Y lo que está haciendo al vertir en la tierra el agua es ofrecérsela a Dios. Es decir, Dios, esto es para ti, no es para mí. Y es algo que tú y yo debemos de entender y de replicar,
Cada vez que hagamos un esfuerzo, no lo hagamos por agradar a los hombres, no lo hagamos por agradar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus amigos o agradar al ojo en la iglesia. Hazlo para Dios. Hazlo para agradarle al Señor. Sé fiel no a un líder, no a un pastor. Sé fiel no a un trabajo. Sé fiel al Señor. Que Él sea el que reciba tu adoración. Y si tú estás en una posición de poder, ten cuidado de no hacer lo que hizo David. David se dio cuenta del que había hecho mal, se arrepintió y lo entregó al Señor. Pero muchas veces sabemos personas que podemos caer en la tentación de decir, esto lo hizo por mí, entonces tal vez puedo presionar más y ver qué más hace. Y debemos tener cuidado, y eso se da muchas veces también, aunque parezca extraño, en los matrimonios o en las relaciones padres-hijos, ¿no? Cuando el hijo se da cuenta que el padre le ama y entonces presiona al papá, eh, papá, cómprame esto, papá, cómprame aquello, ¿no? O cuando la esposa se da cuenta del amor que tiene el esposo y está presionando, buscando ver hasta qué momento le va a dar o qué más le puede dar. O cuando el padre ve que el hijo le ama y también hace lo mismo. Entonces debemos tener mucho cuidado en estas situaciones. Vamos a regresar al texto, versículo 18. Dice, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó el nombre con los tres. Aquí vemos entonces, se cierra el paréntesis que habíamos visto de los valientes que van por agua y ahora vemos que continúa la lista de los 30 y entre los 30 está Abisaí, hermano de Joab. Un dato interesante es que Joab no va a aparecer en este texto. Algunos comentaristas dicen que muy probablemente Joab no aparece porque todo el pueblo de Israel sabía quién era él. Hay otras personas que piensan que en realidad Joab no aparece como un castigo que impuso David por lo que Joab había hecho al oponérsele en distintos momentos. Y de hecho, en el capítulo 24 vamos a ver a Joab nuevamente oponerse a David. Pero entonces, Abisaí es nombrado como el principal de los 30 y dice que ganó renombre con los tres. Pero si se dieron cuenta, vamos a encontrarnos en el versículo 19 que dice que él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Y podemos pensar, Abisaí, ¿por qué entonces te esforzabas tanto? No querías ser reconocido, no querías ser visto, no querías que todo el mundo dijera, mira, ahí va Abisaí, el general de David, el principal. Y lo que vemos es que Abisaí no busca un lugar, sino servir a Dios y ser fiel. Servir a Dios a través de servir a David. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Servir a Dios a través de servirle a las personas que Dios nos ha puesto cerca, a las personas que ha puesto en nuestra casa, en nuestra familia, a las personas que ha puesto como nuestros amigos. Y servirles muchas veces no significa que tú llegues y le digas, ¿en qué te puedo servir? Sino que tú les compartas la palabra, que tú cuides sus espaldas, que tú cuides sus caminos. Como Abisaí cuidaba su camino y el camino y la reputación de David. ¿Te acuerdas cuando de repente se para un hombre en la huida de David cuando Absalón lo está persiguiendo y le empieza a gritar que es un sangriento, que es un perverso? Abisai es el que se detiene y le dice a David, este hombre lo callo, lo mato. Y David le dice, no, tranquilo. O sea, Abisai es un hombre valiente, es un hombre que está cuidando a los suyos. Y de esa forma nosotros tenemos que ir cuidando.
Y me encanta cómo el escritor del segundo libro de Samuel nos está marcando todos estos cuadros, porque si te estás dando cuenta, son como fotos, fotos que el escritor está poniendo enfrente en un álbum para que cuando tú y yo lo abramos o cuando cualquiera abra este texto pueda ver esas fotos y decir, wow, estos hombres eran los afligidos, los endeudados y los amargados. Porque aquí estoy viendo a hombres valientes, a hombres esforzados, a hombres que aman, a hombres que cuidan, a hombres que sirven. Estoy viendo a otros hombres y esos hombres fueron transformados por Dios. Versículo 20. Después Benaia, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsed. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaia, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Ahora vemos a otro hombre, ¿no? Benaia. Benaia, que es el jefe del servicio secreto, vamos a ponerle, o de los guardias principales que resguardaban la casa de David, un hombre de gran confianza de David. Y vemos, este hombre se enfrentó contra leones, se enfrentó contra un gran egipcio, ¿no? Con una gran lanza. Y tú y yo podemos ver nuestros problemas, podemos ver las situaciones y podemos pensar, esto nos va a devorar, este problema me quiere devorar, esta tristeza, este enojo, esto que estoy viviendo me quiere hacer daño. Pero vemos que Benaya confiaba en el Señor y caminaba en la voluntad de Dios y lo que hizo fue porque Dios estaba con él. Y vamos a encontrar en la lista los siguientes nombres: Asael, hermano de Joab, que fue de los 30; Eljana, hijo de Dodo de Belén; Sama Arodita; Elica Arodita; el espaltita; Ira, hijo de Iques telcoita; Abiezer anatoetita; Mebunai usatita. Y así vamos viendo toda esta lista. Y algo que quiero, te decía yo hace rato, vimos así esas fotografías de los grandes eventos que vivieron estos hombres, pero ahora estamos viendo una foto grupal, ¿no? Estamos viendo a los 30 en una foto grupal, anotados en este texto, y es como cuando tú ves una foto familiar o una foto grupal de algún equipo y tú dices, wow. Qué padre era estar ahí, qué padre era jugar, qué padre era disfrutar, o qué hermoso es cuando nos reunimos todos en la familia y aquí todos ellos están ahí y yo me imagino que abajo de la foto se podría poner lo que Dios hace cuando confías en Él. Y eso es, ¿no? Porque ellos están victoriosos, ellos caminaron con David, sirvieron al pueblo de Israel, ellos amaron al pueblo de Israel, pero Dios fue el que los proveyó y el que lo cuidó y los puso en una lista, la lista de los fieles, los transformados, los amados. Y tú y yo el día de hoy estamos en este mundo ya no sirviendo a un rey humano, estamos sirviendo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a servirnos en humildad a nosotros. Y tú y yo podemos estar dentro de la lista de esos llamados fieles, transformados, amados. Imagínate que tu nombre esté en la lista de Dios, de aquellos que le sirvieron. Y aquí no es como de repente en los lugares en donde ponen el empleado del mes. Aquí es la lista de todos los que confían en el Señor y hacen su voluntad.
¿no? Vamos a avanzar y en el versículo 34 vamos a saltarnos unos versículos y en el versículo 34 vamos a encontrar a Elifelet, hijo de Aisbani, hijo de Maaca, a Eliam, hijo de Aitofel, Gidonita. ¿Y te acuerdas de Aitofel? ¿Te acuerdas lo que hace? Que él es, de hecho, el abuelo de Betsabé, ¿no? Entonces, Eliam es el padre de Betsabé y Eliam está ahí entre los valientes de David. Y a mí esto me mueve mucho porque es un hombre que sufrió el dolor de ver cómo David mandó a matar a Urías, cómo él vio que su padre se alejó de David y se levantó en rebelión con Absalón en contra de David, pero Eliam siguió fiel. Y muchas veces nosotros podemos ver a personas que nos van a decir, pero es que el evangelio me lastimó, la iglesia me lastimó y se alejan. Y tú y yo pensar, ah, pues yo también me voy a alejar antes de que me lastime. Pero Eliam no lo hace. Eliam entiende que no le está sirviendo a un hombre, no le está sirviendo a David, le está sirviendo a Dios. Y se gana el título de uno de los valientes de David. Tú y yo no podemos poner los ojos en los hombres o en lo que digan, sino en Dios para poder estar en esta lista. Versículo 35. Esrai Carmelita, Parai Arbatita, Igal hijo de Natán de Soba, Bani Gadita, Seleg Amonita, Naharit Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Tirita, Gareb y Trita. Y fíjate por último, Urías Eteo 37 por todos. El último, Urías Eteo, el esposo de Betsabé, es contado entre los valientes de David. Un hombre que amó a Dios, un hombre que luchó por Dios, que luchó por el rey, que luchó por el pueblo, que dijo, ¿cómo puedo yo estar durmiendo en mi cama con mi esposa cuando el pueblo de Israel está peleando? Y que sufrió una injusticia y que sufrió una traición a manos del mismo David. Pero lo que tú sufres cuando tú vas con Dios, Dios lo recompensa. Tú y yo no estamos pensando en lo que nos van a recompensar otras personas, en cómo me veo delante de otros. Tú y yo, como Urías Eteo, estamos pensando en estar en la lista de Dios, en poder ser nombrados por Dios como fieles, como esos transformados, como esos amados, llenos de gracia, esos que sirven a otros, a pesar de que los otros los abandonen. ¿Te acuerdas de los tres? Peleando y de repente quedándose solos, pero ellos sabían, se van los hombres, se van, nos dejan, pero Dios no nos deja. Dios está con nosotros y Dios es el que da las victorias. Probablemente tú te has sentido solo o sola. Has pensado, pero ¿en dónde están los demás? ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde está mi familia? ¿En dónde están los hermanos? ¿En dónde está la gente? Y Dios te dice que aun si te dejaran todos, aun si tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, Él te recogerá, Él estará contigo. Y me encanta ver este álbum de fotografías que el Señor nos deja para nosotros pensar y poder decir, wow, qué valientes, qué esforzados, pero también es qué fieles al Señor. Y la fidelidad se da cuando tú confías. Y esto me encanta porque entonces nos llama el Señor a confiar en Él, a caminar con Él para poder estar transformados y anotados en la lista cuando Él venga. Cuando se abra el libro de la vida, ahí se haya anotado nuestro nombre. Vamos al capítulo 24, versículo 1.
y vamos a ver un cambio, ¿no? Hoy vamos a ir cerrando el segundo libro de Samuel, pero después de estas dos listas, vamos a ver un cambio que va a haber en el capítulo 24, porque vamos a encontrar el último epílogo del segundo libro de Samuel, en donde vamos a ver algo que David hizo mal. Y vamos a encontrarnos nuevamente con que David es un hombre esforzado, valiente, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre que falla. Y, y, y es interesantísimo que sea lo último que leamos, porque justamente Dios nos enseña que los hombres que le aman fallan también. Pero vamos a ver cómo es Dios y cómo trata Dios a los hombres que le aman y que Él ama. Entonces, capítulo 24, versículo 1 dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vamos a detenernos ahí. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, vamos a encontrarnos la misma historia, pero en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, en el versículo 1, va a decirnos que Satanás incitó a David. No fue Dios. Satanás tentó a David, Dios no fue, aunque en esta parte del segundo libro de Samuel así nos lo dice, nosotros sabemos que Dios no puede tentar a nadie, no es tentado por nadie y no puede tentar a nadie. Entonces, lo que sí sabemos es que el diablo, Satanás, el enemigo, tienta a David a hacer un censo. ¿Y por qué lo tienta? Bueno, porque en el Éxodo nosotros podemos recordar que Dios prohíbe tajantemente al pueblo de Israel hacer un censo. Porque quien hiciera un censo del pueblo de Israel, muy probablemente lo que quisiera hacer era ver con cuántos números contaba, ¿no? El poder que había en el pueblo de Israel. Y entonces estarían olvidando, uno, que el poder del pueblo de Israel no es su tamaño. Y lo mismo pasa con nosotros. El poder en nuestras vidas no es lo grande que seamos, las riquezas que tengamos, el dinero que tengamos en el número de cuenta o en la cuenta del banco. Lo grande que nosotros somos es porque Dios está con nosotros y somos de Él. Y entonces estaba prohibido en Israel que se hiciera un censo. Pero David es tentado a hacer un censo cuando hay un momento difícil. Y entonces lo que va a hacer es que él levanta este censo. En el versículo 2 dice que dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y vemos a Joab nuevamente haciendo una labor que es bien difícil hacer, pero que es necesaria muchas veces que tú y yo hagamos con los que amamos, con los que estamos viendo que están tomando malas decisiones. Joab va a hablarle a David y él sabe, David es el rey, yo soy el subordinado, yo tengo que obedecer, pero también yo sé que David está haciendo mal. Y entonces lo que Joab hace es confrontarlo. Y es una forma de servir también. Ahora, muchas veces nosotros nos imaginamos el confrontamiento como un choque de fuerzas o como un momento en el cual vamos a poner las cosas así de frente y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pero el confrontamiento no se trata de eso. Muchas veces es decir simplemente, ¿ya viste lo que estás haciendo?
Lo que estás haciendo está mal. No va a dejar nada bueno. Y esa es una forma de servirle a los que amas. Cuando tú amas a alguien, tú también tienes que decirle, mira, estás fallando en esto. Y es una labor que Dios nos ha dado a nosotros para servirle a los que tenemos cerca. Si tú estás casado o casada, esa es una labor, confrontar, pero te repito, confrontar no quiere decir un choque, no quiere decir así de, a ver, esto y un reclamo, no es un reclamo, es simplemente decirle, ¿estás viendo, estás meditando bien lo que estás haciendo? Y es tratar con amor, es tratar con cuidado. Joab sabía, si le hablaba muy mal a David, podía ser muerto. Entonces él habla con mucho cuidado delante de David, pero de todas formas le muestra lo que está haciendo y le dice, ¿estás seguro? Porque es algo malo lo que estás pidiendo. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos habla a nosotros ahora. Pablo le está escribiendo a Timoteo y me gusta cuando tú lees las cartas a Timoteo, porque lo que vas a encontrar es justamente cómo eh, Pablo le está instruyendo a un discípulo. Y en el capítulo 4 es más, vamos desde el versículo 1, le va a dar estas instrucciones y fíjate cómo le va a decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, anima con toda paciencia y enseñanza. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Hey, te animo, te encarezco. Esto es bien importante, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que estés diciéndole a los demás, a los que amas, aunque parezca que no es el momento correcto, aunque parezca que ya no me van a hacer caso, que tú sigas insistiendo, que tú animes a otros con toda paciencia y doctrina. Y eso de toda paciencia de repente es difícil, pero tú, esposo, estás llamado a cuidar a tu esposa y animarla y a enseñarle, y tu esposa también a través de tu paciencia, a través de tu amor y a través de la enseñanza con tu vida. Lo mismo los padres con los hijos y con la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, quieres ver cambios en el otro y sabes que está mal, enséñale, pero tenle paciencia, ámale, sírvele. Pero es que no hace caso. Continúa instándole a tiempo y fuera de tiempo. Si esta persona que está en un error regresa al Señor, regresa a hacer las cosas bien, tú vas a haber ganado un alma, como dice Santiago 5. El que haga volver de su pecado o del error de su pecado a un pecador, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es algo que tú y yo podemos hacer a través de servirle a la gente. Y regresando al segundo libro de Samuel, capítulo 24, es algo que Joab quería hacer con David. Pero vamos a ver en el versículo 4 que dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad, a la tierra baja de Otzi, y de ahí Danján, y a los alrededores de Sidón fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Una tarea titánica, 9 meses y 20 días para hacer el censo.
Y en el versículo 9 dice que Joab dijo el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 1,300,000 hombres. Y David podía sentir orgullo, ¿no? Tenemos mucha gente que puede salir a batallar. Y en el verso 10 vemos que dice que después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David se da cuenta al final de que lo que hizo estaba hecho en su orgullo, estaba hecho en sus fuerzas. Y entonces David lo siente. Y no sé si te ha pasado que de repente tú estás caminando con el Señor y tú decides hacer algo y alguien te advierte: no lo hagas porque eso te va a alejar de Dios, o simplemente tú sabes que eso te va a alejar de Dios, pero dices: pero yo lo quiero hacer y lo voy a hacer, y lo haces neciamente, y cuando lo haces, sientes algo en tu corazón, así como David dice: me pesó en mi corazón. Así tú sientes y ya no puedes dormir bien, ya no puedes comer bien, ya simplemente estás pensando en: he hecho mal las cosas, yo sé que he fallado al Señor. Y así se encuentra David. Y entonces va David delante del Señor y ora, ¿no? Y esta parte me encanta de David porque vemos a un hombre que falla y se equivoca, pero es un hombre que ama al Señor, y es un hombre que sabe decir: he fallado y vengo delante de ti, Señor, porque he fallado. Y le dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. ¿Te ha pasado eso? Tal vez el día de hoy tú estás caminando con eso, o has sentido eso, ¿no? Que he hecho neciamente y no sé qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Y sabes, cada vez que tú y yo hacemos algo necio y nos alejamos de Dios, va a venir una consecuencia. Pero también cuando nos acercamos al Señor, va a venir gracia. Y es parte de lo que vamos a ver, porque David ora, reconoce y ora, no se espera a que venga un mensajero de parte de Dios, un profeta, a decirle: pecaste. Él lo reconoce, y tú y yo necesitamos muchas veces reconocerlo, aunque nos cueste. Señor, estoy pecando o he pecado y me duele y necesito ser transformado. Me arrepiento, ayúdame. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Señor: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Vemos entonces al profeta, llega con David, el profeta Gad, y le dice: Dios te ha mandado a decir esto. Hay tres posibilidades. Y la primera es 7 años de hambre en la tierra, en tu tierra. Y David podía estar pensando: esos 7 años no me van a afectar solamente a mí, le van a afectar al pueblo. Y el pueblo no ha pecado. Va a venir una desestabilidad alimenticia, desestabilidad económica, social. La segunda, 3 meses de persecución huyendo delante de sus enemigos. Y David ya sabía lo que era vivir huyendo. David ya sabía lo que era caer en manos de hombres derramadores de sangre. Entonces David puede estar pensando: ya estoy muy viejo, ya no quiero esto. Eh, y la tercera es 3 días de peste. Y vemos
Dios le da estas posibilidades a David y muchas veces a nosotros también. Nos enseña, nos dice, mira, puedes seguir pecando y la situación va a venir más grave. Puedes dejar de pecar y ocultar lo que hiciste y de todas maneras va a venir problemas y en algún momento va a haber persecución. Y entonces tú y yo vamos a tener que elegir y probablemente vamos a elegir lo mismo que David. Vamos al versículo 14, dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. La respuesta de David es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Cuando pecamos y nos arrepentimos, decirle al Señor, Señor, estoy en tus manos, porque entiendo que tus misericordias son muchas, porque entiendo que es mejor caer delante de ti que caer en manos de hombres. Y entonces versículo 15, el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vemos a un David totalmente arrepentido, pero un David que toma ahora sí toda la responsabilidad y dice, yo merezco morir. Y vemos y podemos decir, sí, David, tú eres el que merece morir porque tú fuiste el que fue tentado, tú fuiste el que fue advertido a través de Joab, tú fuiste el necio, tú fuiste el que no quiso ver, pero al final vemos a un David que está diciendo, sí, yo pequé, Señor. Y vemos a un Dios que es rico en misericordias y que por el gran amor con el que nos ha amado, ha hecho que se detenga la mortandad. Y entonces vemos, aún no está ahí la cruz de Cristo, pero es una muestra de la gracia de Dios, porque lo que va a pasar es que versículo 18 nos va a decir que Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Araúna, Jebuseo. Lo que vemos entonces es que Dios dice, va a haber un sacrificio para expiación, va a haber un sacrificio para que tú puedas rendir todo al Señor y te pongas a cuentas. Y entonces dice en el verso 19 que subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey con el rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí hay algo bien importante que ver. Esta era de Arauna el Jebuseo es el lugar en donde se va a construir el templo de Salomón. Es el lugar donde después se reconstruye el templo y donde ahora mucha gente va a conocer los cimientos de lo que era el templo y que se le llama el muro de los lamentos. Pero aquí vemos cómo inicia. Inicia con un corazón arrepentido que va a ofrecer un sacrificio expiatorio. Y este sacrificio expiatorio él lo entiende y dice,
yo voy a ofrecer un holocausto, lo hemos visto, un sacrificio que se va a quemar por completo al Señor, porque eso quiero, ya ser transformado por completo, quemado por completo y ser para el Señor algo que sea acepto. Eso es lo que David quiere decir y por eso cuando Arauna le dice, toma todo lo que quiera, él dice, yo no puedo ofrecer algo que no me cueste nada, porque entregarle nuestra vida al Señor nos va a costar. Nos va a costar muchas veces lo que estamos pensando, nos va a costar lo que estamos sintiendo, pero es confiar en el Señor y es también dejar de lado aquello que hicimos mal y que muchas veces seguimos abrazando y diciendo, yo quiero seguir aquí. Y David tiene que decir, Señor, yo merezco la muerte, pero he venido a ofrecerte esto. Y yo quisiera hacer ese sacrificio y rendirme. Y David lo ofrece. Vamos al versículo 25 y vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a ver cómo lo ofrece. Dice, edificó ahí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esta parte, David ofrece los sacrificios y dice, y sé que estoy en paz contigo y pone ofrendas de paz al Señor. Y el Señor oye las súplicas de la tierra. Y eso es algo hermoso. Cuando tú y yo reconocemos que hemos caído, que hemos pecado, que hemos hecho mal y que no merecemos la vida, sino que merecemos lo que tal vez nos ha pasado, que está mal, que merecemos las situaciones en las cuales nosotros nos hemos metido, es más, hasta la muerte, pero que Dios nos ha amado y que el que pagó con su sacrificio expiatorio fue Cristo y que ahora tú y yo tenemos entrada al Padre por ese sacrificio y que tenemos paz para con Dios por ese sacrificio, podemos entender, gracia es lo que estamos viviendo. Gracia es en donde estamos caminando y hoy podemos caminar confiadamente hacia Él, pero también si hemos caído y hemos fallado, necesitamos arrepentirnos y decirle al Señor, ten misericordia y quiero venir a alabarte y ofrecerte mi vida y quiero ofrecerte lo que tengo y lo que soy para que estemos en paz. Y el Señor va a oír nuestras súplicas y va a cesar la plaga en nuestras vidas. Qué interesante cómo acaba el segundo libro de Samuel y todo lo que hemos visto el día de hoy. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser transformados, de ser personas afligidas, endeudadas y amargadas de espíritu, a ser valientes que salen en la foto y que después salen en la lista de esos hombres que sirven al Señor. Y también si hemos pecado y hemos hecho las cosas mal y hemos sido movidos por nuestro orgullo, por nuestra duda, por nuestro temor y alguien más ya vino y nos dijo, oye, arrepiéntete, pero no hicimos caso, tenemos la oportunidad de suplicar al Señor y de rendirnos por completo y entregarnos a Él. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.